El bautismo en el Espíritu Santo o el mismo Espíritu Santo es el aceite que le faltaban a las 5 vírgenes insensatas para ser salvas y para ir con el Señor cuando Él venga por la iglesia, cuando Él venga por sus santos redimidos. De Pedro de Romanos capítulo 6. Nos recuerda que la vida es corta. Versículos 2 y 3. Damos la vida por sentado hasta que tenemos que sufrir y entonces nuestros valores cambian. Qué necio es el cristiano, desperdicie el tiempo que resta corriendo con el mundo y pecando. Hay una mejor manera. Antes que vivir en la voluntad del hombre pecadores, debemos vivir en la voluntad de Dios. Enfoca el juicio divino. Versículo 4 al 6. El cristiano vive de acuerdo al juicio de los hombres o por el juicio de Dios. El mundo piensa que es extraño que ya no nos unamos a ellos en el pecado y hablan mal de nosotros, pero su ultraje no nos perturba. Dios los juzgará algún día. Ellos darán cuenta a Dios. El versículo 6 pudiera parafrasearse de la siguiente manera: hay personas muertas físicamente ahora, pero vivas con Dios en el espíritu con el que fueron juzgadas por el mundo, pero oyeron el Evangelio antes de morir y creyeron, sufrieron y murieron debido a su fe, pero están vivos con Dios. Es mejor sufrir por Cristo e ir a estar con Dios que sufrir al mundo y estar perdidos. No hay conexión entre capítulo 4 versículos 6 y capítulo 3 versículos 19 y 20, ni tampoco hay aquí ninguna sugerencia de una segunda oportunidad para el perdido después de su muerte. Para los cristianos es ministrando sus dones como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra que se traduce multiforme también significa multicolor, variada. La gracia de Dios puede satisfacer cualquier necesidad o combinarse con cualquier color que pudiera venir a la vida. Dios nos da los dones y la fuerza para usarlo todo para su gloria. El sufrimiento glorifica al Señor. Versículo 12 al 19. Esperen pruebas. Versículo 12. Las pruebas no son extrañas en la vida del cristiano. Debe esperárselas. Las pruebas que son parte de la voluntad de Dios no son advertencias de que estamos desobedeciéndolo. Son las herramientas de Dios para perfeccionar a los suyos. Regocíjense en las pruebas. Versículos 13 y 14. Cuando las pruebas vienen, sufrimos por su causa y participamos del sufrimiento del Señor. Filipenses capítulo 1 versículo 29 y capítulo 3 versículo 10. El sufrimiento que soportamos ahora no es sino un preludio de la gloria que disfrutaremos en su venida. Todavía más, el Espíritu de Dios reposa con poder refrescante. Traducción libre del versículo 14 sobre el creyente que sufre. Cuando echaron a los 3 jóvenes hebreos en el horno, tenían fe de que Dios podía librarlos. Daniel capítulo 3 versículos 19 al 30. No solo los libró, sino que anduvo con ellos dentro del horno de fuego. Y si no los libraba de morir en el horno de fuego, de todas maneras ellos al morir iban a estar para siempre con el Señor. Por lo tanto, si vivían o morían, iban a estar
bien con el Señor. Eso es lo que los pecadores inconversos, incrédulos y ateos no entienden. Que el cristiano siempre estará con el Señor, ya sea para muerte o para vida. Y que el cristiano le espera una bendición eterna, una vida eterna en el reino de los cielos. Por lo tanto, no se avergüencen en las pruebas. Versículos 15 y 16. La ley romana exigía que cada ciudadano jurara su lealtad al emperador. Una vez al año el ciudadano echaba un puñado de incienso en el altar apropiado y decía: César es Señor. Pero el cristiano confesaba que Jesús es el Señor. Los creyentes rehusaban inclinarse ante Algunas veces el oficial romano escribía el nombre de Cristo en la tierra o en la pared y le pedía al cristiano que escupiera sobre este nombre. Si el cristiano no se negaba, lo arrestaban, juzgaban y tal vez mataban. Al llevar el nombre de Cristo, cristiano, eran puestos en vergüenza ante sus amigos, pero qué glorioso nombre para llevar. Es el nombre sobre todo nombre. Testigos en las pruebas, versículos 17 al 18. Si Dios envía pruebas a la iglesia, hoy es evidencia de que un día juzgará a los perdidos. Nosotros tenemos pruebas ahora y gloria más tarde. Los perdidos tienen su gloria ahora y su sufrimiento más tarde. El único cielo que el pecador perdido conocerá está aquí en la tierra ahora. Dios empieza su juicio en su casa, la iglesia. Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Si la persecución por el nombre de Cristo no es sino el principio de las pruebas que ocurrirá cuando llegue el tiempo para que los perdidos sean juzgados, los justos creyentes se salvarán con dificultad. Versículo 18. ¿Qué esperanza hay para el incrédulo? Véase Proverbios 11, verso 31. Encomiéndese a Dios. Versículo 19. La palabra encomendarse que se usa aquí es un término bancario, se refiere al acto de dejar en depósito para que sea guardada con seguridad. Encaja hermosamente con la ilustración del oro en capítulo 1, versículo 7. Dios envía el fuego de prueba para quemar la escoria y nosotros nos encomendamos a Él para que nos guarde con seguridad, sabiendo que no puede fallarnos. Podemos estar seguros de que Dios pagará intereses sobre nuestro depósito, pero nótese que nos encomendamos a hacer el bien. Esto es, nos encomendamos a Dios según obedecemos su palabra. Esta es una rendición diaria y a toda hora, viviendo para complacer a Dios y servir a otros. Los cristianos atravesarán el fuego de la prueba antes de que Cristo vuelva. La situación mundial no mejorará. Las actitudes hacia los cristianos no mejorarán. El mundo siempre ha aborrecido el nombre de Cristo y continuará detestándolo. Si nos identificamos con el nombre de Cristo, el mundo nos aborrecerá. Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Si hacemos componendas, escaparemos de la persecución, pero también nos perderemos la bendición y la gloria de participar de los sufrimientos de Cristo.
Comentario capítulo 5. Al concluir esta carta de estímulo, Pedro da 3 exhortaciones a los santos. Vemos en este capítulo varias reflexiones a las experiencias de Pedro en los evangelios. Mientras anduvo con Cristo, Pedro presenció los sufrimientos de Cristo. Versículo 1. Fue comisionado para apacentar las ovejas. Versículo 2. Mírase Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Ve a Cristo vestirse como siervo y humildemente lavar los pies de los discípulos. Versículo 5. Juan capítulo 13. Y Pedro sabía lo que era estar desprevenido cuando Satanás andaba al acecho. Versículo 8. Marcos capítulo 14, versículo 37. Es como si el Espíritu de Dios hurgara en la memoria de Pedro, usara estas experiencias pasadas para testificarle a los santos. Versículo 12. Pedro descubrió que la gracia de Dios era adecuada para él y quería que la iglesia supiera que la gracia de Dios los sostendría también a ellos.